energía eléctrica y se apagaron los equipos. Bien, nos quedamos en la presentación. Bien, muy bien, entonces estábamos mencionando desde el punto de vista objetivo en cuanto a las obligaciones. Y desde este punto de vista debemos considerar el estudio del derecho, es decir, en cuanto a las obligaciones en lo que afecta a su objeto, es decir, la prestación, ¿ya? Que es esa conducta a la cual puede constreñirse al obligado. Debemos establecer que ese objeto debe tener como características la legalidad, es decir, la licitud. ¿Cómo establece el artículo 1251? Los requisitos que conlleva eh, el objeto. Dice, el negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Esos son los requisitos que debe contener esa obligación, ¿verdad? Bien. La licitud, pues, debe estar amparada por el derecho y por el derecho positivo, por supuesto. Ese objeto, decíamos, debe ser determinado o por lo menos determinable. Se refiere a que, pues, no solo las cosas que existen en este momento, sino que también las cosas que se espera que existan pueden ser objeto del contrato, ¿ya? Y si no pueden ser las cosas que no existen físicamente, pero se conoce por lo menos su género, ¿ya? Por ejemplo, el caso de una cosecha, o nos venden un apartamento en planos. Dice, mire, esto es para entrega en el 2025, en el 2030. Entonces, estamos hablando de una cosa futura, ¿ya? Pero aquí lo relevante es decir, esa licitud que debe tener. Ahora, en cuanto a las formalidades, también hay que recordar que en el caso de los contratos típicos que tenemos regulados en la segunda parte del libro quinto de los contratos en particular, también existen los contratos atípicos, cuando no exista una forma, ¿ya?, establecida por el ordenamiento jurídico, también se puede dar esa forma legal a la voluntad de las partes, pero siempre que tenga ese revestimiento jurídico, es decir, que no sea objeto, que no esté dentro de la licitud, ¿verdad? Bien, ahora eso es del punto de vista objetivo, ¿verdad? De la obligación. Ahora desde el punto de vista subjetivo, aquí es necesario decir que para que exista una obligación deben existir por lo menos dos sujetos, porque si existe solo uno, entonces pues, no podría existir obligación, ahí habría confusión, ¿ya? Por lo menos deben existir dos sujetos. En cuanto a la obligación en sí, los romanos definieron a esa obligación como el vínculo jurídico que existe entre una persona llamada acreedor, que puede exigir el cumplimiento de una prestación a otra persona llamada deudor. Y esa prestación puede ser de dar, hacer o no hacer. Y por supuesto, en caso de incumplimiento, el sujeto activo tiene a su disposición el patrimonio del deudor para ejecutarlo. Bien. Hablemos un poquito de la característica del derecho de obligaciones. Bueno, en cuanto a esa característica de la patrimonialidad de la prestación, podemos mencionar que significa, en cuanto a la consideración del acreedor, ah, más como una facultad de exigir del deudor una determinada actividad o una conducta
como un poderío, ¿verdad? Eso viéndolo desde el punto de vista de la patrimonialidad. Es una facultad de adentrarse en el patrimonio de este para obtener la satisfacción de su crédito en caso de que incumpla. También significa que el objeto propio de la obligación, es decir, la prestación, debe ser valorada económicamente en dinero. ¿Ya? Debe tener una valoración en dinero. En cuanto a la corriente unificadora del derecho civil y mercantil en materia de obligaciones, aquí hay que hacer mención, bueno, ya vimos algunos artículos el otro día del Código de Comercio relacionados a algunos aspectos que difieren en cuanto al derecho civil y al derecho mercantil. Esta corriente unificadora establece que debería haber una unidad en cuanto a su contenido. Los estudios del derecho civil pues son bastante amplios y pero falta esa movilidad del derecho mercantil. Entonces, en contraposición a esa corriente unificadora, podemos decir que el derecho mercantil, por sus características, ¿ya? No podría tener una unificación en sí, ¿verdad? Sería imposible. Por esos principios del derecho mercantil, recordarán ustedes, en el caso de las características del derecho mercantil, ¿cuáles son? Que inspira rapidez y libertad en los medios para traficar. Entonces imaginemos un contrato mercantil de, de hospedaje o de transporte. No necesita redactar un instrumento, un documento, una escritura pública. Sencillamente le dan su ticket de ingreso al parqueo y ya hay un contrato mercantil. Entonces, imaginemos que fuera entonces unificado con el derecho civil. Por eso esta corriente unificadora pues no tiene mucho considero práctico, diríamos, ¿verdad? Porque en cuanto al derecho civil sí tiene formalidades, inclusive muchos de los contratos son considerados solemnes, ¿verdad? Porque deben, no es que puedan, sino deben ir en escritura pública. En el derecho mercantil vemos que otra de sus características es el poco formalismo. No quiere decir que no tenga ciertos requisitos. Sí hay ciertos formalismos, pero no tan, digamos, fuertes como en el caso del derecho civil. El derecho mercantil es poco formalista, el ejemplo que poníamos, ¿verdad? Bien, entonces, esto hablando del tema de la corriente unificadora del derecho civil y mercantil, ¿verdad? Bien, muy bien. En cuanto a la naturaleza jurídica de la obligación, vamos a mencionar que existen varias teorías. Está la teoría clásica o subjetiva. Esta teoría afirma que sobre el deudor recae un deber y ese deber consiste en observar determinado comportamiento. Así lo ve esta teoría, como un deber. Así lo ve. El acreedor tiene entonces un poder jurídico o derecho para exigir del deudor ese comportamiento. Entonces, esa voluntad del deudor está sometida a la del acreedor, el acreedor dominante según esta teoría clásica, ¿ya? Y el deudor tiene restringida su libertad. Aquí podemos decir que pues, un acto del deudor no puede ser objeto del señorío del acreedor.
Pues porque el acto en sí es, en cierta forma, incoercible. Y si el deudor no cumple, el acreedor debe dirigirse contra el patrimonio del deudor. No puede dirigirse contra su persona. ¿Mm? Si no, imaginemos, si una persona no cumple con un contrato de mutuo, pues se iría a prisión. ¿Ya? Entonces, pero esta teoría así lo establece como un poderío sobre el deudor. Ya nuestra Constitución también tiene desarrollado el tema este que por prisión no podemos darle prisión, no se puede. Imagínense que vaya a prisión una persona por una deuda, no está permitido, ¿verdad? Sino que tiene que hacerse efectivo sobre su patrimonio, pero no a prisión. Ya la corriente moderna pues hace esto en cuanto a esta prohibición expresa, ¿verdad? No hay prisión por deuda. Eso lo podemos encontrar regulado. Espero que ustedes tengan su constitución a la mano. En el artículo 17, en el segundo párrafo de la Constitución Política de la República, establece no hay prisión por deuda, ¿verdad? Muy bien. Eso es la teoría clásica o subjetiva, ¿verdad? Ahora la teoría patrimonial u objetiva, esta corriente o doctrina alemana ve en la responsabilidad patrimonial del deudor la esencia de la obligación. O sea, que puede hacerse efectiva sobre su patrimonio y no sobre su persona. Pero tiende a confundir porque podemos aquí acotar de que, o hacer una acotación en el sentido de que las relaciones siempre van a ser entre personas, no entre acreedor y el patrimonio, ¿ya? Esa es una crítica que se le hace a esta corriente alemana, porque no existe una relación jurídica entre el acreedor, que es el sujeto activo de la obligación, y el objeto, que sería en todo caso la prestación. Es decir, no existe entre el patrimonio del deudor una relación, sino es entre personas. Por eso tiende un poco a confundir eso, pero confunde esta teoría alemana una cosa con la otra. Bien, hay un vínculo entre personas y no entre personas y patrimonios. Y luego tenemos la teoría del débito o de la responsabilidad. Esta teoría del débito o de la responsabilidad se integra con dos elementos, ¿ya? Es bilateral, hay una relación de débito, ¿ya? Por la cual el deudor tiene el deber de realizar una prestación en favor del acreedor, ¿ya? Y la relación de responsabilidad, mediante esta, el acreedor tiene el poder de dirigirse contra el patrimonio del deudor en caso de incumplimiento. La teoría del débito y de la responsabilidad. Bien. Ahora veamos en cuanto a la teoría integradora del elemento personal y patrimonial. Esta teoría integradora del elemento personal y patrimonial sostiene que los elementos personal y patrimonial, pues ambos son necesarios para que pues, exista un concepto de la obligación. Es necesario el elemento personal y patrimonial. No se pueden separar, dice esta teoría integradora del elemento personal y patrimonial. Entonces, el derecho de crédito pues tiene un contenido primario, que es el acto del deudor, ¿ya? Esa conducta que debe ser exigida por el acreedor, pero ante la imposibilidad de ejercer una coacción sobre el deudor.
Entonces el acreedor lo que puede hacer es obtener coactivamente el cumplimiento de la prestación, pero no puede hacer coacción. No puede hacer coacción. Por eso cuando no se paga un servicio y te dejan de prestar el servicio, te están coaccionando. Si te cortan el servicio de energía eléctrica, te están coaccionando. Si te cortan el servicio de suministro de agua o de telefonía, etcétera, porque no pagaste, te están coaccionando. Hay una coacción. Entonces tienen que hacerlo efectivo sobre el patrimonio de la persona. Entonces, puede obtener coactivamente el cumplimiento de esa prestación o el equivalente a daños y perjuicios. Pero ¿qué pasa en la práctica? ¿Qué pasa? Te cortan el servicio y te cobran mora, porque te atrasaste un día en pagar. Te tocaba pagar el 10 de febrero y pagas el 15. Ya te cobraron mora, entonces te están cobrando el equivalente a daños y perjuicios y te cortan el servicio. Entonces hay una coacción, ¿ya? En ese sentido. Bien, no estoy diciendo que no paguen. Estoy diciendo que estas doctrinas, precisamente, tratan de explicarnos el porqué de uno u otro, ¿verdad? Aquí estamos hablando de la teoría integradora del elemento personal y patrimonial, ¿verdad? Que dice que no se puede, o sea, es imposible que exista una separación entre elemento personal y patrimonial. Ahora, veamos un poquito de la evolución histórica de la obligación, ¿sí? ¿Dónde nace? ¿Qué es? O sea, ¿cómo era antes? Esa evolución histórica que ha tenido. Podemos mencionar que en el caso de Roma era un derecho eminentemente formalista, ¿ya? Y tenía un matiz meramente personal, ¿ya? Y era, bueno, particularmente era muy riguroso en esa ejecución de sus dictados. En el derecho romano, pues en un inicio, la vinculación jurídica era personal, ¿ya? Es decir, el deudor comprometía su persona y no su patrimonio, ¿ya? Y de esa manera aseguraba el pago, o sea, comprometía a su persona. Entonces, no es sino hasta la Lex Potelia Papiria, es decir, algunos autores sitúan esa fecha en que fue expedida en el año 457 antes de Cristo y otros en el año 428 e incluso en el 326, dicen algunos autores, que cambia esa naturaleza de la obligación, ¿ya? Entonces, ya que la sujeción dejó de ser personal, ¿ya? Y pasó a ser vinculándola al patrimonio del deudor. Entonces, lo que podía hacerse era cobrarse con el incumplimiento del deudor. Según la teoría de Bonafonte, la obligación romana pues nació en tiempos arcaicos dentro del terreno de los delitos. Por eso vean ustedes, mencionamos este artículo de la Constitución para que tengamos claridad de dónde nace todo esto. Tiene una razón de ser. Ya no está ahí solo porque no quieren que se vayan a la cárcel los deudores. No, tiene una razón de ser. Por eso es importante estudiar la doctrina. Entonces la ley está ahí, pero ¿cómo la vamos a entender? La vamos a leer, pero también vamos a leer doctrina, que es la que nos explica, nos da la razón del por qué, el para qué, el por qué, ¿ya? De la ley, de dónde nace cada una de las instituciones jurídicas que están plasmadas en nuestra Constitución y en las leyes, ¿ya? Muy importante este punto. Entonces, originalmente la comisión de un delito hacía surgir a favor de la víctima o de su familia, pues un derecho de venganza y que estaba eventualmente limitado por el principio del talión, ¿ya? Mediante pues una composición podía transformarse en el derecho de la víctima o de su familia o exigir cierta prestación del culpable o de su familia. Entonces,
Esto como una garantía del cumplimiento de esa prestación. Entonces, un miembro de la familia del culpable quedaba obligatus, es decir, atado en la domus de la víctima, o sea, como una especie de rehén. Así quedaba, imaginemos eso. Que existieran todavía esas instituciones del derecho romano, pues ya no existen afortunadamente, si no, ¿cuántos, cuántas cárceles no alcanzarían las cárceles, ¿verdad? Para precisamente, afortunadamente, pues todo eso va cambiando, ¿verdad? Bien, por tanto, la obligación antigua pues era una atadura en garantía de ese cumplimiento de prestaciones nacida de los delitos. Luego se va desarrollando la comunidad con el aumento de los contactos económicos entre las domus, ¿ya? Y se presentaba a veces la necesidad de que un pater familia o familiar prestara valores a otro. En ese caso, el acreedor quería pues tener una garantía, ¿ya? Y así pues nacía esta atadura. Se trasladaba al campo delictual, al incipiente derecho privado, porque no existía. Entonces, desde esta época romana encontramos utilizada la palabra obligación en el sentido de deber jurídico. Así estaba, como deber jurídico. Pero también empleada para el hecho de obligarse, o sea, para designar el vínculo jurídico entre sujeto activo y sujeto pasivo. E inclusive en el sentido del derecho del sujeto activo, ¿ya? Entonces, podríamos decir que en el primer caso estamos hablando de deber, o sea, referirse en ese sentido, y en el segundo a la fuente concreta de la obligación en cuestión. Es decir, según el caso, la celebración del contrato y la comisión del delito, ¿verdad? Y utilizar en el cuarto caso el término obligación, por lo que el término deuda no se refiere necesariamente a deuda de dinero, o sea, no se refería a deuda de dinero, ¿verdad? Sino que equivale a un deber en general, de la misma manera que pagar y pago, solvere y solutio, que significan con un deber de cumplimiento. Ya en la época del cristianismo, este derecho pues poco a poco se fue adaptando al consensualista y la equidad. Nacen ciertas instituciones ahí. Y en el derecho germánico se volvió al formalismo primitivo, pero ya más suave, ya no tan fuerte. Y en la Edad Media, la escuela del derecho natural, por su influencia de las doctrinas de la revolución, pues consagran el principio, y ojo con eso, el principio de la autonomía de la voluntad. Eso ya en la Edad Media, establecido hasta el día de hoy. Y es lo que prevalece, la autonomía de la voluntad, que es propio del derecho civil y de las obligaciones en general. Pero esa autonomía de la voluntad, como veremos enseguida, tiene sus límites también. ¿Se puede pactar todo? Sí, siempre que sea lícito. Y hay muchas más limitantes, afortunadamente, ¿verdad? Y ahorita, por ejemplo, en el caso la Constitución desarrolla instituciones jurídicas muy importantes. De ahí que debemos leer nuestra Constitución. Desarrolla la protección al consumidor y usuario, ¿ya? Y hay una ley que protege precisamente eso. Hay ciertos límites a esa autonomía de la voluntad. Bien, en un momentito vamos a compartir pantalla. Vamos a ver si ahora nos deja. Ahí está, ahora sí. En las diapositivas es un tanto difícil poder colocar
todo lo que vimos. Por eso traté de ir un poco despacio para que ustedes fueran pues haciendo tomando algunas notas, ¿verdad? Eso que acabamos de conversar con ustedes, pues lo van a encontrar en diversos textos. En Manuel Bejarano Sánchez, por ejemplo, habla del tema. Si ustedes quieren, lo pueden buscar en internet. Ahí está, Manuel Bejarano Sánchez, ¿verdad? Entre otros, creo que les compartí por ahí un link de la Universidad de la UNAM. Espero que lo hayan podido ver. Pero en internet encontramos una cantidad. Entre otros autores está ese. También tenemos el autor de este Villegas Lara, ¿verdad? Menciona algo al respecto. Bien, veamos entonces. En cuanto a los elementos de esa obligación, tenemos los sujetos y tenemos el objeto. Los sujetos tenemos al acreedor y el deudor. O sea, acreedor y deudor son los sujetos de la obligación. Es decir, son los elementos personales de una relación jurídica obligacional. El sujeto acreedor o sujeto activo le denominan algunos autores. Sujeto activo. Este, este personaje es a cuyo favor se debe cumplir con la prestación convenida. Y es este quien tiene el derecho subjetivo de exigir el cumplimiento de esa obligación, ¿ya? Por eso precisamente él es el sujeto activo, porque él va, en todo caso, a exigir ese cumplimiento, ya sea de manera, eh, digamos, coactiva, a través del proceso, ¿ya? No a través de la coacción, que son dos términos diferentes, ¿ya? O sea, de manera obligatoria a través del proceso. Por eso precisamente existe el derecho procesal, que es la vía por la cual se van a cumplir todos estos derechos subjetivos, ¿ya? El derecho adjetivo, esa es su función. El derecho procesal es la vía para poder exigir el cumplimiento de esa obligación. Y el sujeto deudor, este sujeto denominado deudor es el otro elemento de la obligación. Es el sujeto pasivo, ¿ya? Así se le denomina, sujeto pasivo, ¿ya? ¿Por qué es el sujeto pasivo? Porque es quien recibe esa presión, diríamos. Por eso es el sujeto pasivo, porque él se ve compelido, se ve obligado, se ve presionado, ¿ya? A quien se le exige, ¿ya?, coactivamente a través del proceso el cumplimiento de la prestación, ¿ya?, que conlleva esa obligación, ¿ya? Por eso es el sujeto pasivo, es el que sufre, digamos, en cierta forma, ¿ya?, esa exigencia del sujeto activo. El sujeto pasivo no quiere decir que no vaya a cumplir con la obligación, sino sujeto pasivo porque él sufre la presión procesal para el cumplimiento de la obligación. Estos sujetos, acreedor y deudor, pues en una obligación pueden ser una o varias personas individuales o jurídicas. Y veamos que si son varias personas, estaríamos hablando de obligaciones múltiples o plurilaterales.
como en el caso de las obligaciones mancomunadas, que estas pueden ser simples o pueden ser solidarias. Veamos el artículo 1347. Ubiquémonos ahí, por favor, para que así entendamos un poquito esa pluralidad, ¿verdad? Bien, el artículo 1347 establece, hay mancomunidad cuando en la misma obligación son varios los acreedores o varios los deudores. Es decir, hay pluralidad de personas. Pueden ser pluralidad de sujetos activos o pluralidad de sujetos pasivos. Y las modalidades, ¿verdad? Que pueden ser mancomunidad simple y mancomunidad solidaria. No vamos a entrar a ver eso en este momento porque eso nos corresponde más adelante. Solo a guisa de ejemplo los estamos utilizando acá y para que también vayamos revisando nuestras lecturas. Eso lo vamos a ver en los siguientes puntos. ¿Qué significa cada uno de estos? ¿Verdad? Bien. Y en cuanto al objeto, bueno, el objeto de toda obligación es la prestación. ¿Ya? Y esta prestación puede consistir en dar, en hacer o en no hacer alguna cosa. ¿Ya? Ese es el objeto de la obligación. Y en cuanto a la relación jurídica, pues ese vínculo de derecho que va a existir entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Es la forma jurídica que va a permitir pues, obligarse ambos. Bien, vamos a ver cómo estamos en tiempo. Estamos en buen tiempo. Vamos a, vamos a entrar un poquito en la fuente de las obligaciones y vamos a continuar en la siguiente clase por cuestión de tiempo. La fuente de las obligaciones. Cuando hablamos de fuentes, eh, es necesario remontarse a dónde nace. ¿De dónde nacen las obligaciones? Fuente, pues es una forma metafórica de referirnos a dónde nace el derecho de la obligación, o la obligación en sí, o el derecho de obligación es donde nace. Tenemos alguna clasificación ahí. En la doctrina se conocen estas clasificaciones. Tenemos una concepción clásica subjetiva y tenemos una concepción moderna u objetiva. La concepción clásica subjetiva, esta la vamos a encontrar, digamos, su antecedente en los códigos civiles decimonónicos. Ahí los vamos a encontrar. Esa concepción clásica subjetiva. Esta, esta doctrina se inspira precisamente en las doctrinas liberales sostenidas fundamentalmente por Locke y Rousseau. Y pues su explicación podemos ver que es una reacción al absolutismo de Estado. ¿Ya? El Estado soy yo, decían los reyes, ¿verdad? Se tenían los reyes el derecho de dar eh, en determinado momento la autorización para que alguien, inclusive la vida de las personas dependía de una decisión del rey. Entonces, el Estado soy yo, decían los reyes. Había un absolutismo total del Estado. Esta concepción pues sostiene la preeminencia del contrato, o sea, el contrato es ley entre las partes. El contrato como una fuente de las obligaciones. Esto en virtud de que el contrato es el acto jurídico que supone una autonomía, una autolimitación, quise decir, de la libertad
supone ese contrato, ¿ya?, como una autolimitación de la libertad por los sujetos del derecho. Libertad abstracta, por supuesto, que es el postulado fundamental de esa concepción. Entonces, ¿cuál es el postulado fundamental de esta concepción clásica o subjetiva? Es la libertad abstracta, es decir, la autonomía de la voluntad. Total libertad, libertad de contratación. Y la doctrina objetiva, esta doctrina objetiva pertenece a la doctrina intervencionista moderna, donde el contrato pierde ese privilegio, ¿ya?, y de alguna forma favorece a la ley imperativa. Lo que mencionábamos en el caso de la Constitución, el artículo 119, la literal y vemos reflejado también en lo que regula la Ley de Protección al Consumidor y Usuario, que es el decreto 6-2003, en cuanto a los contratos de adhesión, ¿verdad? Y ahí lo encontramos regulado en el artículo 1520. Entonces, se constata lo insuficiente que resulta la restricción o límites voluntarias al uso de esa libertad, o sea, la libertad de contratación. Bien, lo vamos a dejar hasta ahí, estimados estudiantes. Vamos a abrir la posibilidad de que ustedes puedan plantear sus inquietudes de viva voz. No todos al mismo tiempo, por favor. Espero que se despierte ese interés de parte de ustedes, estimados estudiantes, en estudiar, en leer, en, no solo nuestra ley, sino también parte de lo que vimos al día de hoy, aspectos doctrinarios, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen la palabra, les escucho. Adelante, Dulce. Lick, disculpe, yo quería ver si estaba la posibilidad de que usted fuera tan amable de compartirnos las diapositivas en Classroom. Bien, voy a revisar porque las diapositivas no tienen mayor contenido. Para mí Esos sería son mis, para guiarme, para no volver a ver o sea, sí hago anotaciones, pero tal vez para guiarme de una forma más clara y pues ya con los documentos que usted nos compartió ir leyendo, ¿verdad? sí, claro, con todo gusto. Están en el programa del curso, están cada uno de los temas desarrollados. Es decir, no desarrollados, quise decir que están ahí muy Eh, puntuales cada uno de los temas. Con todo gusto vamos a revisarlo y ok, adelante con alguna otra inquietud. muchas gracias. Con gusto. Adelante, Lesbia. Licenciado, disculpe, en las teorías que mencionó solo son 3, porque anoté teoría clásica o subjetiva, teoría del débito o responsabilidad y la teoría integrada del elemento personal y patrimonial, pero no sé si solo eran 3. Con gusto. Ahorita le respondo. Dame un segundito. Vamos a ver en cuanto a la naturaleza de la obligación, ¿verdad? Es la teoría subjetiva y patrimonial, o sea, la teoría clásica o subjetiva. La teoría patrimonial u objetiva, la teoría del débito y de la responsabilidad y la teoría integradora del elemento personal y patrimonial. Gracias, 4 son, licenciado. con gusto. Espero que me dé tiempo de plantearles un par de preguntas. Vamos a ver. Bien, si son tímidos con el micrófono, estoy viendo los mensajes, a ver si hay alguno por acá. Licenciado, disculpe, en la teoría patrimonial u objetiva, ¿será que puede volver a explicar? Porque esa fue la que yo no anoté. ¿La teoría cuál? Patrimonial u objetiva.
Ah, sí, en este caso, así resumidamente, en una línea, la teoría patrimonial objetiva es una teoría alemana que ven en la responsabilidad patrimonial del deudor la esencia de la obligación. Gracias. Lo ven como un derecho del acreedor sobre el patrimonio del deudor. Así en pocas líneas, ¿verdad? No lo voy a explicar como lo dije en la clase, si no nos daría tiempo, ya son las 18:51. Ustedes tienen que entrar a la siguiente clase, pero con gusto. Bien, vamos a ver. Muy bien. Entonces, en la próxima clase vamos a continuar con los siguientes temas. ¿Qué corresponde? Bueno, empezamos a ver las fuentes de las fuentes de la obligación para que ustedes lo revisen en los libros que tienen, ¿verdad? Y por supuesto que no es suficiente con lo que vemos en clase, hay que leer mucho más. Y vamos a ver la clasificación de las fuentes. Vimos la doctrina objetiva. Vamos a preguntarle, vamos a ver acá en el listado. Vamos a preguntarle a Jorge, don Jorge, mucho gusto, don Jorge. Don Jorge Mario Castillo. La doctrina objetiva, eh, ¿qué establece la doctrina objetiva? ¿Qué entendió usted por la doctrina objetiva respecto a la fuente de la obligación? Buenas noches. Adelante. Pues entendí que las relaciones entre personas y que no existe la relación entre el patrimonio. Ujú. Bien. Que ¿Y cómo? perdón. Ujú. Sí, adelante. No, solo eso le había entendido que relación entre personas y que no se toma en cuenta el patrimonio. Ok. Muy bien. Vamos a preguntarle a Jacqueline. Buenas noches, Jacqueline. Mucho gusto saludarle. Fíjese, ¿podría indicarnos cómo la Constitución Política de la República em, desarrolla esa doctrina objetiva de la obligación? Buenas noches, licenciado. Fíjese que la verdad es de que al principio de la clase yo me conecté y venía manejando, entonces me desconecté porque había un retén. Entonces hasta ahorita volví a ingresar, Muy bien, pero les soy honesta, venía escuchando, pero de ahí me agarraron por allá. muy bien. Disculpen. No tenga pena. Muchas gracias. Vamos a ver. Vamos a preguntarle a Jennifer. Jennifer, bueno, ¿está presente o se nos salió de la clase? Bueno, hay varios que están saliendo, ya se fueron. Vamos a preguntarle a Cintia Gabriela. ¿Podría indicarnos en qué parte de la Constitución Política de la República encontramos esa protección que en determinado momento da a las personas en cuanto al desarrollo de esta doctrina objetiva? De donde usted decía que no había prisión por ella, no. Es parte de eso, pero hay otros artículos que mencioné. Sí, uno de los artículos que yo apunté era en el artículo 17 de la Constitución. Ajá, ¿cuál otro? Permítame. No sé si estoy bien, si era del artículo
No, ese es del Código Civil. No, fue el único artículo que apunté yo de la Constitución. Muy bien. Sí, es parte de Dios. Vamos a ver quién está pidiendo la palabra. Vamos a ver. Adelante, Jorge Mario. ¿Será el artículo 119, inciso I de la Constitución? Es correcto, estimado Jorge. Así es. Efectivamente, ahí vemos reflejado parte de esa doctrina objetiva, ¿verdad? Muy bien. Bien. Entonces, vamos a concluir ahí, estimados estudiantes. Les agradezco mucho su atención, su presencia en esta clase y su participación.